Jorge Bonaldi fue uno de los músicos más activos por esos años. Aparte de su actividad musical, dedicó gran parte de su tiempo a escribir artículos que reflexionaban sobre la música uruguaya y el momento en que se vivía. Reaparece juntamente con la neodemocracia, el rock. Para mí era como una especie de antídoto producido por el sistema para eliminar la corriente de música popular de identidad local. Los medios que obedecían al oficialismo se pusieron extraña y sospechosamente al servicio de esa nueva corriente que surgía así de buenas a primeras prácticamente. Me parece que no pudo ser casualidad, o sea, no creo en las casualidades en materia de cultura. Se les brindaba una plataforma interesante, sumamente seductora, que además congeniaba con las corrientes que se estaban generando casualmente en Brasil y en Argentina. Los grandes festivales de rock and roll. A mí ese tipo de razonamientos me hacen gracia, no sé, me parece que no tienen ningún asidero. Ojalá hubiera sido así, capaz que me hubiera ido bien económicamente, capaz que trabajaría en la intendencia ahora, pero a mí la verdad que a mí nadie me regaló nada en esto, digo. De la apuesta del oficialismo no tengo dudas, solo que el rock nunca fue funcional al sistema. Los traidores, Juan Casanova nunca fue funcional a nada, todo lo contrario. No lo creo como una cosa preparada de antemano, porque no creo que hayan tenido la capacidad de hacerlo. Yo no creo que las bandas uruguayas de rock o le deban algo a los políticos o hayan surgido por los políticos. En todo caso, por el disgusto que teníamos con los políticos. Esa es la verdad, no nos cabían ni en lo más mínimo. Es muy probable que hayan dicho esto nos viene bárbaro, promocionémoslo, porque además son muchachitos jóvenes que no tienen nada que decir. Y después se vio que muchos de ellos sí tenían cosas importantes que decir, ¿no? Los colorados tuvieron 100 años en el gobierno, no atribuirles algo orquestado es no escuchar la orquesta, ¿no? Digo, acá nada se puede imponer, ¿no? Digo, o sea, lo que me quedó en claro es que las necesidades de la gente son las necesidades de la gente. De pronto, podés ralentizar un proceso, o sea, hacerlo más lento, pero difícil lo puedes abortar, ¿no? Digo, o sea, los cambios se van a dar. Promovida del oficialismo, no sé. Promovida sin duda desde sus propios actores, que tuvieron esa opción tan radical de volcarse por entero al rock. Yo nunca podría hacer eso, no es mi modo de ver la música, tan epigonal, tan de clonar. Yo no creo que Estados Unidos o Inglaterra necesite de uruguayos o argentinos para que le hagan su música, ¿no? Sin embargo, nosotros, sin que ellos nos lo pidan, se la hacemos igual. Yo entiendo que un músico tiene que hacer la música de su lugar, porque es el conocedor de eso, el especialista de esa música, y sí, incorporarle todo lo que quiera del planeta entero, el rock incluido. Si tiene positivo algunas canciones interesantes, está bueno. Digo, no creo que ello haya sido el motor por el cual nosotros tocamos menos ni nada por el estilo. Había una movida que estaba financiada, mientras que todo lo demás se le retiraba todo tipo de apoyo. Eso es cierto. Es decir, Bonaldi tenía razón en sentirse muy herido. Lo que no tenía razón era, en ese momento, en algunas cosas que escribió en ese momento, era en culpabilizar a los propios rockeros que no tenían la culpa. Pero era comprensible que alguien que había pasado momentos muy difíciles y había arriesgado la vida diariamente durante varios años se sintiera de pronto estafado. Y cuando termina ese periodo nadie les dice gracias. Eso es muy duro. Aquí los jóvenes, muchos de ellos están realmente creídos, que son depositarios de la genuina herencia rockera. Y yo creo que el rock and roll uruguayo es tan absolutamente creíble como la zarzuela uruguaya, como las cumbias uruguayas, como el jazz uruguayo, como los tangos finlandeses. Yo creo que Bonaldi, por otro lado, que no es ningún tarado, en esos artículos que hizo, ¿no? Fue muy divertido porque dijo lo que mucha gente no se animaba a decir. Dijo, bueno, es el imperio, ¿no? Como diciendo, en definitiva yo creo que lo que cuenta es, ¿qué es lo que cómo es que vos estás haciendo eso? Es mucho más difícil de discernir por qué tal grupo de rock me parece que está bueno y tal grupo de rock me parece que es una porquería,
O tal grupo de folclore me parece que está bueno, o tal grupo de folclore me parece que es una porquería. Es mucho más fácil decir, ay, a mí me gusta el rock, a mí me gusta el folclore. Paso todo el día escuchando la FM, mirando para afuera a ver si hay sol, a ver si llueve. Me paso todo el día súper bien entretenido, sacándome tierrita de las uñas y el ombligo. No me sentía ningún extranjero, digo, soy re uruguayo, súper montevideano, no nací de un repollo, digo, mi socialización fue acá y fue con los Beatles, con Led Zeppelin, con Deep Purple, con Siglo, con Totem. No me gustó, fue un rock mentiroso. Fue un rock mentiroso. El comportamiento de la gente que tuvo detrás de eso fue tan light como el comportamiento que tuvo la música tropical. No les importó un carajo la historia del rock nacional, que estuvo en manos de grandes músicos, de grandes rockeros, que sabían lo que hacían y que tenían la referencia de la cuna del rock. A mí cuando un cantor es popular, porque la letra de él dice cosas atrevidas, para el lado que sea, para la derecha, para la izquierda, para donde sea, o cosas obscenas, o dice cosas contra un determinado sistema político, ¿tiene algo que ver con la música? Nada que ver con la música. A mí me interesan las melodías, las armonías, la voz del que canta. A mí me interesa la música en su conjunto. Entonces, en el rock, a veces pasan cosas que no tienen nada que ver con la música. El rock de Bill Haley, el rock de Ricardito, el rock de Elvis Presley, eran un rock and roll que tenía que ver con la música. Pero yo no sé realmente si en las expresiones de rock actuales las cosas tienen que ver con la música. Y creo que los jóvenes están muy confundidos. Bueno, los jóvenes están muy confundidos en casi todo. No es culpa de los jóvenes solo, es culpa de que entran en un mundo que muchas veces no lo entienden y creen que lo entienden. En general la cultura establecida, por llamarle de algún modo, aún aquella que podía entenderse como resistente a... Nunca vio al rock sin los pantalones cortos, ¿no? Había una contra, como dice, a vos te querían pisar. Desde Bonaldi hasta los tipos que le hacían la nota a Bonaldi, porque también se la hacían a propósito para que el tipo dijera eso. O sea, que era el imperialismo. Cuando el mismo Bonaldi fue un rockero de los 60 con cerquillo tocando canciones de los Beatles, yo digo, no los engañemos. Me parece que es una muy buena escuela que permite entender otras formas de hacer música, que permite una apertura para el manejo de los instrumentos, para el manejo de las armonías, y que se puede sustentar por un tiempo a un nivel de afición, de aficionados, para después, con la madurez, pasar a otras etapas. Una pequeña cosa, cómo te usaban para tratar de destratarte, que no sé, una entrevista en un diario, me preguntan si nos gustaban los Beatles, nos encantan los Beatles, son la cosa más grande del mundo, y es fabuloso cómo los Beatles, sin saber nada de música, hicieron lo que hicieron. Sin saber música. Entonces aparece la frase de la semana, los estómagos, aparece que los Beatles no sabían nada de música. O sea, eso hacía que todos los tipos de 30 años para arriba dijeran estos guachos de mierda, solo tal. Todo ese tipo de cosas que pasaban, y a vos te calentaba eso. Yo tuve peleas concretas en reuniones, ¿no? Porque hasta se llegaron hasta hacer reuniones de ver cómo se combatía eso, al grado de estupidez que llegaron alguna gente del Centro Popular, ¿no? Y era lo maravilloso que toda una generación que salía de la dictadura, que había sido formada por la dictadura, que ni siquiera había tenido mucho acceso a lo musical además, ni uno solo de esos grupos respondía a los parámetros de la dictadura. Y lo malo fue que muchos se lo creyeron, que se transformaban en estrellas de rock and roll en el Uruguay. Y después, bueno, tiene la verdad, ¿no? Siempre hemos de seguir obedeciendo. Rebeldía disfrazada ya no sirve para nada. Vivimos delitos sin recuerdos. Yo tengo la función, nací con la función de decir lo que yo tengo que decir, desde mi lugar, que es la muro. Hay otros que tienen la función de expandir la música de otros países en el Uruguay, y a mí me parece bárbaro. Cada uno agarra se pone la camiseta que quiere.
Yo creo que es parte de nuestra civilización. Y aparte yo creo que el rock es salud. O sea, hay que saber tocar rock and roll. Y hay que tocar rock and roll, hace bien tocar rock and roll. Y hay aviones, y hay celulares, y bueno, hay rock and roll. Ahora, desde el punto de vista estrictamente artístico, estético, si uno va a la profundidad de esas palabras, yo creo que el rock desprovisto de identidad, no importa de qué país estemos hablando, tiene patas cortas en lo que es la historia de la música. Porque, bueno, yo estuve de casualidad, por esa cosa de la vida, trabajando un mes en Nashville, Tennessee, el estado donde nació Elvis Presley y Tina Turner y lo que se te ocurran. Y bueno, vos ves que ahí el rock es folclore, porque los tipos tienen rock and roll en las venas, la comida es rock and roll, entonces pega. Ahora, acá también pega, en Buenos Aires también pega, pero tiene que tener una fusión, tiene que tener una identidad, porque si no, yo qué sé, siempre van a sonar mejor los norteamericanos y los ingleses que nosotros. La música uruguaya podría generar algo como lo que están generando los irlandeses en Irlanda. Una enorme aceptación interna que después se traduce en turismo masivo que quiere escuchar la música irlandesa y en exportaciones para todo el mundo y en general una verdadera moda. Están realmente generando una importante fuente de divisas y de poder. Por eso hay que tener un poco de cuidado, un poco de resguardo respecto a nuestras cosas chiquitas, débiles, si queremos que se conserven. Si no, mueren, desaparecen. Viene el gigante y te pone la pata arriba así, sin ninguna intención, solo porque es gigante. ¿Quién va a cuidar la cultura uruguaya? Nosotros. No hay más gente que le interese eso. Y si nosotros somos indolentes y la cuidamos, pues desaparece. Creo que también no es muy válido que vos, porque sos uruguayo, tengas que hacer candombes y murgas y milongas, simplemente. No. Hay un tema de que realmente estés, honestamente te gusta hacer eso. Si no, eso tampoco es música, se convierte en algo que haces por, no sé, por alguna cuestión intelectual. Esa forma de pensamiento único, bueno, ser músico de rock es ser un alienado, ser un agente del imperialismo yanqui, yo qué sé, le cayó muy grueso a los jóvenes. Y entonces los jóvenes reaccionaron frente a eso. Si yo vivo en la ciudad vieja, en La Aguada, y los sonidos urbanos que me acompañan no tienen nada que ver ni con la chamarrita, ni con la canción litoraleña que es tan respetable y tan querida, yo voy a reaccionar frente a eso. Y lo que distorsiona un poco y que hace que se generen a veces discusiones incluso desagradables es que ese movimiento aparece de repente con un financiamiento muy grande de fuentes misteriosas que termina el 1 de marzo de 1990 con el cambio de gobierno. Es muy curioso. Y entonces hacíamos fila y ponerle que había 20 tipos así para entrar a la oficina de Carbone, todo vestido de negro, panqueque la mayoría, y Mateo y yo, sí, viste, en la cola, con los guachos. Y los guachos entraban, viste, y salían todos contentos. Y cuando entrábamos nosotros, nos pedían que hiciéramos un demo, a ver qué música íbamos a hacer. A mí todavía, ¿me entendés? No pasa nada, pero a Mateo, ¿me entendés? Una pregunta surgía de esas polémicas. ¿Podemos hablar de un rock uruguayo? Si yo considero rock solo lo que hacen tales y tales grupos y lo que se parece al rock estadounidense, entonces claro, quizá me quedo más restringido, pero si considero rock a Jaime Ross, entonces puedo decir que sí hay un rock uruguayo. ¿Dónde pones los límites del cajoncito? Y te diré qué es lo que entra dentro del cajoncito. Creo que el lenguaje llegó a construir frases y melodías muy uruguayas y todavía se mantienen en las bandas más conocidas y más populares, en las bandas menos conocidas también, pero todavía rock uruguayo me parece que hay. Lograr una identidad con una base que es eminentemente una forma de interpretar la música de otro país y de otras culturas, yo creo que se logró
que se logró usando el tango, usando la milonga, usando las referencias rioplatenses, ya desde el primer disco de Los Estómagos, cuando hacen Cambalache, y nosotros que metimos 2 temas en tempo de tango. O sea, demostramos claramente que queríamos tener influencias de nuestras raíces. De momento que hay una digestión, por llamarlo de alguna manera, de los elementos con los que te alimentás, de ahí como que sale una... Ahora, cuando vos estás sacando, no sé, como copiando así, de esa manera tan cuando sos muy chupamedias, no sé, sos chupamedias. Si uno dijera que no se puede hablar de un rock uruguayo, tampoco se podría hablar de una polca uruguaya, que es un ritmo checoslovaco que llegó acá en el siglo XIX, ¿no? Los productos se acriollan. Después que lo que se llama rock uruguayo sea realmente diferenciado, y haya generado, si una persona que escucha rock y tenga acceso al rock de varios países, quizás quedaría poco de cada país que realmente fuera rock boliviano, rock uruguayo, rock taiwanés y rock camerunés. Y mucho se pareciese, y los uruguayos no fueran más que se hace en Uruguay, porque sacando el hecho de que a nadie le gusta que después de 30 años cultivar una manera de hacer las cosas te digan, sí, pero vos sos igualito a fulano, y uno se da cuenta, sí, pero hace 30 años en realidad lo sigo haciendo y más o menos generé gente que me sigue. En el capítulo siguiente, la movida de rock comienza a desaparecer. En los años que se votó la ley de caducidad, la música uruguaya tiene pérdidas importantes. Fallecen Alfredo Zitarrosa y Jorge Lazaroff. Al año siguiente fallece Eduardo Mateo y se separan los olimareños. Para que sigan bailando, llegó la pegada e impacto de Sonora Palacio. La música tropical viviría cambios que la marcarían hacia adelante. Surgen Sonora Palacio y Caribe con K. Qué inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita pa'l café, que creen que fue, azuquita pa'l café, que creen que fue, azuquita pa'l café, y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer, y no hay oro ni diamante que compare con su amor, ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor, que creen que fue, el más lindo y el mejor, que creen que fue, el más lindo y el mejor, de la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer, y le regaló los hombres un huesito para roer, que sabroso tiene el frío y arrimarse una mujer, que buena la sinvergüenza cuando se deja que